Bien, mis amados, la palabra de Dios habla de la Trinidad. Aunque no dice exactamente la palabra Trinidad, pero revela estas tres personas que siempre han estado trabajando desde que inició la creación. Y mis amados, es muy importante que nosotros conozcamos y tengamos relación con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que está aquí en esta tierra con nosotros. No lo podemos separar, no lo podemos descuidar, porque el Espíritu Santo es el que está aquí en esta tierra con nosotros. Y a medida que nuestros corazones se vuelven hacia el Espíritu Santo, entonces vamos a tener una mayor intimidad con el Espíritu Santo. Vamos a poder ser refinados en su presencia y vamos a recibir los dones del Espíritu Santo para vivir en esta tierra con poder y con fuerza. Para vivir en esta tierra con autoridad. Pero esa autoridad no es nuestra, sino esa autoridad viene del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a ver algunas cosas del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Para que nosotros lo podamos entender y para que podamos vivir en esa revelación del Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu Santo es el Espíritu de resurrección. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de resurrección. Y estos 5 puntos son poderosos para orar. Así como estamos orando por los beneficios de la cruz del Calvario. ¿A cuántos los ha bendecido eso? A mí me ha bendecido, a mí ha revolucionado mi vida espiritual, mi relación con Dios, estando recordando los beneficios de la cruz del Calvario. De la misma manera podemos en nuestras oraciones orar a Dios por medio del Espíritu Santo y recordando quién es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de resurrección. Dice Romanos 8:11, dice así: así como Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo nos dará vida a nuestro cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en nosotros. Aquí yo lo estoy colocando en primera persona del plural, es decir, metiéndonos nosotros, porque esta versión dice ustedes. Diga conmigo, no son ustedes, somos nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? Que así como Cristo, el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos, también el Espíritu Santo vivificará, resucitará nuestros cuerpos mortales. Esto es poderoso, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de resurrección. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos también está en nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Ese Espíritu de resurrección quiere resucitar muchas cosas que se han muerto en nuestra vida. ¿No es así? Sueños, esperanzas, actitudes, fuerza física. ¿Cuántos dicen, ay, yo ya no puedo levantar la mano, me duele? Ay, ya yo no puedo estirar el pie, me duele. Pues Dios quiere resucitar todas esas cosas que se han muerto en nosotros. Nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. No, diablo mentiroso, sí lo podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos resucita, el Espíritu Santo nos vivifica, nos renueva, nos da nueva vida, ¿cierto? Y hace que nuestra mentalidad se rejuvenezca. El Espíritu Santo no tiene una mentalidad de viejo, el Espíritu Santo tiene una mentalidad de Dios. Y Él vive por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados, recuerda, el Espíritu Santo es el Espíritu de resurrección. Y así como el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos, también ese Espíritu que vive en mí resucitará muchas cosas que se han muerto, pero que Dios tenía para mí, y que en el nombre de Jesucristo la retomamos también. Número 2, el Espíritu Santo es el Espíritu de consejo. ¿A cuánto le gustan que le den consejos? Mi hermano, la verdad es que yo no conozco el primero que le guste que le dan consejos. ¿No es así? La mayoría de nosotros no nos gusta que nos den consejos. Nosotros creemos que todo lo podemos hacer, y ahora, si necesitamos algo, lo buscamos ¿en qué?
En Google no pedimos consejo. Yo le comentaba la historia de esta persona, un señor ya de 62 años, que llega a la esposa y lo encuentra desgonzado, casi desmayándose en el sofá, y le dice: mi hijo, ¿qué le pasó? Dijo: es que me tomé un agua de cebolla roja. ¿Y eso para qué? No, para que me cure. ¿Y quién le dijo? No, lo vi en Google. Uno dice: ¿cómo una persona de esa edad le crea cualquier cosa? No tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que nos den consejos. Nosotros mejor buscamos en Google. No, los jóvenes no le piden consejo a los padres, ¿cierto? El esposo no les pide consejo a la esposa no le pide consejo al esposo. ¿Por qué? Porque creemos que lo sabemos todo, pero no es así. El Espíritu de Dios es el Espíritu de consejo. Dice Juan 16:8, dice: y cuando venga, Él convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mis amados, es tan duro para nosotros recibir consejo que el Espíritu Santo tiene que convencernos. Tiene que agarrarnos: mire, yo te quiero convencer que lo que estás haciendo no le agrada a Dios, que no son los caminos de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado. Porque en este tiempo nada ya es pecado, todo es válido, ¿cierto? De justicia. Creemos que el que peca y reza empata, que el que peca y da mercado, con eso ya tiene salvación. Esa es la historia de este mundo, ¿cierto? Y creemos que no hay juicio. La gente dice: ¿qué más infierno que este mundo? Y algunos lo creen. No, hay un lago de fuego que arde día y noche. Es un tiempo de lamento donde la gente se estará lamentando y agonizando por la eternidad. El Espíritu Santo tiene que convencernos de esa verdad, ¿cierto? De lo que es pecado, de lo que es justicia y de lo que es juicio. Él es nuestro consejero y tenemos que escucharlo a Él. Por eso dice la palabra: no seas tan testarudos como el mulo, como el asno, que necesita ¿qué? Ser atado, ¿cierto? Ser sometido, colocarle un lazo simplemente para que obedezca. Bien, mis amados, por eso, de aquí en adelante, vamos a declarar: Señor, yo sí escucho consejos. Diga conmigo: yo escucho el consejo de Dios. Yo lo obedezco. Yo no soy testarudo. Yo le creo a Dios. Mis amados, nunca debemos obstaculizar el fluir del Espíritu de Dios. El arrepentimiento diario mantiene despejado el camino para la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, que todos los días tenemos que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De esas cosas, de pecado, de justicia y de juicio. De obras muertas tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Es necesario que nosotros menguemos, que nuestra carne mengue y que el Espíritu de Dios crezca, como dijo Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo es fiel para revelar los pecados ocultos en nuestro corazón. Mis amados, hay pecados que quizá ni siquiera sepamos que están allí, que se nos han olvidado, que creemos que ya Dios los olvidó, que ni se acuerda. Pero el Espíritu Santo nos lo recuerda. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y pidamos perdón. El pecado, por ejemplo, de la falta de perdón puede bloquear la sanidad y el bienestar en nuestras vidas. ¿Sabe por qué algunos no puede fluir el Espíritu Santo en sus vidas? Porque tienen falta de perdón, porque son muy dados a mantener las enemistades, porque no sanan el corazón. Por eso hay que pedir perdón, por eso hay que sanar nuestro corazón. Recuerda, nosotros pedimos perdón no por aquel que nos ofendió. Muchas veces él ni siquiera se dio cuenta. Nosotros pedimos perdón es por nuestra sanidad física, por nuestra salud emocional y mental, para vivir tranquilos, ¿cierto? Sin nada que el enemigo tenga de qué acusarnos. Mis amados, por eso tenemos que pedir perdón. Y ese perdón tiene que ser intencional. El mismo Jesús lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
De la misma manera, nosotros también tenemos que perdonar. Recuerda, mis amados, el Espíritu Santo es el espíritu de consejo. De aquí en adelante, ¿cuántos van a recibir el consejo? Amén. Porque a veces el Espíritu Santo manda el consejo a través de otras personas. Aún un niño, aún una persona joven, ¿cierto? Aún una persona que uno conoce, y Dios le da un consejo a uno, ¿cierto? A través de una persona. Por eso tiene que estar uno muy atento a la voz de Dios y querer doblegar el orgullo, ¿cierto? Y las actitudes egoístas en nuestra vida para obedecer a Dios. Número 3, el Espíritu Santo es el espíritu de unidad. Y mira lo que dice allí en Hechos 2:1-2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, digan conmigo, ¿cuándo llegó? ¿Qué llegó? El día de Pentecostés. Recuerda la fiesta oficial, la fecha que Dios tenía en su calendario. Cuando llegó ese día, así como cuando llegó el cumplimiento de la Pascua, cuando llegó el cumplimiento de Pentecostés, así también llegará el cumplimiento de la segunda venida de Jesucristo. Ese día ya está determinado, ya está escrito. El problema es que nosotros no lo sabemos, pero ese día ya está, aunque Dios nos da pistas y nos dice cuándo puede ser. Ahora, mis amados, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Unánimes juntos. Y esto es bien impactante. ¿Qué quiere decir unánimes juntos? En un solo sentir. Pero es que nosotros no vivimos de sentimientos. Porque cuando vivimos de sentimientos, hoy siento, mañana no. Es que hoy amaneció triste el día, yo no siento, mañana sí siento. Vamos a ampliar un poco más esta revelación porque es bien impactante. Por ejemplo, un partido del Bucaramanga, ¿cierto? Un clásico, ¿cierto? Una final, qué sé yo. ¿Cómo está el estadio allá? Lleno, hay gente que está unánime, juntas, en un mismo sentir. Ahí sí cabe un sentir. Porque si perdió el partido, ¿qué pasa al siguiente partido? La gente ya no va, porque era un sentir. Entonces aquí no habla de sentimientos, mis amados. Ahora, no todos los que están en el estadio gritan, Búcaros, Búcaros, todos tienen el mismo sentir. Recuerdo una persona muy bien que conozco muy bien, estaba en Bogotá, jugaba Bucaramanga, Santa Fe y estaban allá, Búcaros, Búcaros, y se acercaron otros al lado, Búcaros, Búcaros, ustedes son de Bucaramanga, sí, nosotros también. Uy, un mismo sentir. Entonces le dieron a beber de la bota, el trago que tenía burundanga. Esos que supuestamente tenían el mismo sentir, gritando lo mismo, unidos ahí juntos, ¿cierto? Lo robaron todos y al otro día aparecieron en la calle tirados. Gracias a Dios, Dios guardó sus vidas. Dios los perseveró. Pero mis amados, no es sentir, ¿cierto? De sentimiento, ¿no? De que es que a mí me gusta lo mismo, es que me gusta esto. No, mis amados, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿por qué estas personas estaban en Jerusalén? Primero, porque había un mandato de Dios que en esta fiesta del Pentecostés todo el pueblo de Israel tenía que ir al templo. Es decir, estas personas conocían la palabra de Dios. Pero no solamente conocían la palabra, pero porque todo Israel conocía la palabra de Dios, pero no todos la obedecían. No eran muchos los que iban a Jerusalén. Estas personas que conocían la palabra de Dios, ¿cierto? Que obedecían la palabra de Dios, que estaban allí en Jerusalén, no solamente conocían la ley de Dios, sino sabían el mandato de Jesucristo. ¿Qué les dijo Jesucristo? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder ¿de qué? De lo alto. Ellos estaban ahí por obediencia. Ellos estaban allí creyendo a la palabra. No era un sentimiento, era una decisión de creerle a Dios, de caminar en su propósito. Por eso aquí cuando habla de unidad está hablando de obediencia, porque tú estás hoy aquí porque estás obedeciendo la palabra de Dios, porque
porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Conocemos la ley, conocemos la palabra y la obedecemos. Entonces, eso hace que lleguen a la iglesia personas que aunque no las conocemos, de pronto las vemos por primera vez, pero estamos en unidad, estamos en obediencia, estamos en el Espíritu. Entonces, mis amados, cuando aquí habla de unidad, ¿cierto? Cuando aquí habla de unánime, juntos, estaban hablando o está hablando de personas que conocen a Dios, que conocen la palabra y que la obedecen. Y que la obedecen. Eso es estar en unidad. Eso es caminar en unidad. Por eso, mis amados, Dios se glorifica y el Espíritu de Dios se mueve, ¿cierto? Cuando estamos en unidad y en relación con Él. Yo bendigo a esas personas que están orando en la madrugada y aquellas personas que de hoy en adelante lo seguirán haciendo, levantándose en la madrugada, clamando al Señor porque Dios obre de una manera poderosa. ¿Quieres ver cambios en tu vida? ¿Quieres ver que tu familia avance, que tus hijos avancen, que tu economía avance? Ora en la madrugada, porque tenemos el ejemplo de nuestro amado Jesús. Pero también el Espíritu Santo, además de traer unidad, trae fortaleza en tiempos de necesidad. En tiempos difíciles, Dios nos fortalece para mantenernos ahí. El Espíritu Santo nos da fuerza para seguir adelante. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Es bien impactante. Nos ayuda en nuestras oraciones cuando no sabemos qué orar. ¿Qué oras tú por tus hijos? ¿Qué oras tú por Colombia? Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre, que nos revele qué orar. Había una persona, un joven que vivía con su mamá y la escuchaba todas las mañanas orando, orando y orando, y solamente la escuchaba orar por el otro hijo. Y oraba, Señor, bendice a mi hijo, dale plata, multiplica, óbrale en su negocio, en su trabajo. Y entonces el que vivía con él, el que estaba ahí frenteando, la mamá, dijo, mamá, oiga, usted solamente ora por su otro hijo, pero no ora por mí. Y le dice la mamá, sí, yo estoy orando por usted, estoy orando que me compre una nevera. ¿Sí ve las diferencias? Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe cómo orar, cómo clamar por nuestros hijos, cómo orar. No hay hijos consentidos, sí hay hijos consentidos, y eso se ve en la oración. Hay unos que, Señor, solamente yo oro por este, y los otros ¿qué? ¿Dónde está? Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo para que nos ayude, nos muestre cómo orar. También el Espíritu Santo nos da dirección, nos muestra el camino, nos muestra una ruta, nos muestra una guía. Necesitamos dirección de Dios en este tiempo tan difícil donde hay muchos caminos y el diablo dice que todos los caminos conducen a Roma y la gente lo cree, pero hay solamente un camino que lleva a la salvación y dice la palabra que es estrecho y angosto y pocos son los que van por él. Pero hay un camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición y la mayoría es la que va por ese camino. Impactante, ¿no es así? Tremendo. Que la mayoría va por el camino de la perdición. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesucristo, aquel que lo sabe todo. Por eso tenemos que entender, mis amados, que estamos caminando aquí en el camino del Señor. Que aunque somos pocos, pero con Dios somos mayoría. Dice la palabra de Dios allí a la iglesia de Filadelfia. Jesucristo le dice, he aquí, eres pequeña, eres poquitos, pero yo coloco delante de ti una puerta que se abre, que ni aún las puertas del infierno las podrán cerrar.
Eso es lo que hace Dios, porque con Dios somos mayoría. Número 4, el Espíritu Santo es el espíritu de amor. Y es bien impactante que dice aquí Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza la que tenemos nosotros los cristianos? La esperanza de que Jesucristo viene por segunda vez. La esperanza que Dios está con nosotros. La esperanza que Dios está en control de nuestra nación. La esperanza que Dios guía nuestro camino. Esa esperanza, dice, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la palabra, Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero ese amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Ese amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y ese amor nos lleva a hacer cosas, ¿cierto? Nos lleva, mis amados, a amar a los que no conocen a Dios. Por eso, mientras más conocemos al Espíritu Santo, más vamos a amar a aquellas personas que no conocen a Dios. El amor del Espíritu Santo por las demás personas hará que compartamos naturalmente las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que Dios nos presente. Recuerda que nosotros, Dios nos dio una tarea, un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados con el Padre. Le podemos decir a Dios, Abba, Padre, papá, eres mi papá. Señor, qué bueno porque me puedo recostar en tu regazo. Pero también ese amor, esa reconciliación nos lleva a que Dios nos dejó una tarea de reconciliar a la gente con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues presentándole el mensaje de salvación, pues pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe al punto de la necesidad para hablarle a la persona exactamente lo que necesita. He estado en estos días y hablando y compartiendo el Evangelio con algunas personas. Y a algunas le hablé del Señor y fue espectacular, fue precioso. Ministré liberación, recibió del Señor y fue algo glorioso. Pero la siguiente persona, empecé a hablar con él. Y le empecé a hablar de Dios. Y le hablé los 7 beneficios de la cruz. Y a lo último el Señor dijo, no, yo tengo mi religión, la religión que me dejó mi papá y mi mamá. Fue así, seco y recio. Yo dije, Señor, chanfle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si la vez anterior veía el fluir del Espíritu de Dios obrando en esa persona, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, y ahora me sale con ese cuento? Muy bonito, sí, chévere lo que usted dice, pero yo ya tengo mi creencia. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? No escuché la voz del Espíritu Santo. En la mitad de lo que yo estaba hablando, yo sentí un dolor de rodilla. Y dígale, tiene un dolor de rodilla y Dios lo puede sanar. Tiene problemas en sus rodillas. Pero ¿sabe qué? No lo hice porque estaba embalado en los 7 beneficios de la cruz del Calvario. Mi amado, esto no es de hablar mucho, sino de hablar lo que el Espíritu Santo coloca en nuestra boca. Si yo le hubiera dicho, usted tiene un dolor de rodilla, dice, ¿usted cómo sabe? Eso lo hubiera impactado porque es el Espíritu Santo, pero no lo hice. Y a veces así nos pasa, nosotros hablamos mucho y ya tenemos preparado un mensaje en la cabeza, pero no le preguntamos al Espíritu Santo cuál es la necesidad de esta persona, ¿cierto? ¿Cuál es el punto vulnerable? ¿Por qué está pidiendo? Muéstrame, Dios. Y cuando lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, eso va a ser poderoso, eso va a ser glorioso. Entonces, de aquí en adelante, mis amados, hablemos menos y escuchemos más al Espíritu Santo, porque no son unas muchas palabras, así sea la verdad de Dios. Pero si el Espíritu Santo nos mostró, no, a este no hay que hablarle eso, a ese háblele del problema que tiene en la rodilla.
Pero cuando uno lo hace a la manera de uno, no funciona. Ahí es donde está el problema. No, dice aquí, mis amados, que el amor del Espíritu Santo por las demás personas hará que compartamos naturalmente las buenas nuevas de Jesucristo con todas las personas. Dice aquí, segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. Ahora, número 5, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Ahora, en este mundo donde hay tantas verdades, donde ya el Evangelio no se predica de Jesucristo, de la obra en la cruz, del poder de su sangre, de las bendiciones de conocerle a Él. Ahora todo se predica alrededor de la gente. Tú puedes, tú eres un campeón, Dios te libra, Dios te saca de la opresión, Dios te lleva, Dios te prospera. Y entonces ya el centro del Evangelio no es Jesucristo. El centro del Evangelio es las personas. El centro del Evangelio son las necesidades. Y ahí es donde desafortunadamente, aunque la persona piense que está creyendo, pero de pronto ni ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso dice la palabra que allí en el gran juicio del gran trono blanco, Dios le dirá a algunos, dice, no os conocí. Ah, pero hicimos milagros, no los conozco. Ustedes quitaron el centro del Evangelio, Jesucristo, y se pusieron ustedes y no dejaron que Dios obrara. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice Juan 14, 17 y 26, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir. ¿Cómo es la verdad de Dios para el mundo? La rechazan, no la reciben, la pisotean, se burlan de la verdad de Dios, porque el mundo no ve al Espíritu Santo ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y está con nosotros. Eso es poderoso. Nosotros conocemos al Espíritu Santo porque mora con nosotros y está con nosotros y vive dentro de nosotros. Por eso podemos alabar y glorificar a Dios por el Espíritu Santo. Y el verso 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Recuerdan allí, mis amados, cuando Pilato está interrogando a Jesús? Y Jesús dice, yo a la verdad he venido, y la verdad es la que da testimonio de mí. ¿Y qué le pregunta Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? ¿Usted de qué verdad me está hablando? Y eso es lo que dice el mundo, ¿qué verdad? Porque hay muchas verdades. ¿Recuerda lo que dicen los gobernantes? Diga que sí y después diga que no. Prometa y después no cumpla. No se preocupe. Firme allá en tablas de mármol. No cumpla. Porque hay muchas verdades. ¿De qué verdad da el Espíritu Santo testimonio? De la verdad de Dios y la verdad de su reino. De las leyes de su reino, de los principios de su reino, de los mandamientos de su reino, de los propósitos de su reino, de los planes de Dios para su reino. Esa es la verdad que Dios habla. Esa es la verdad que nosotros debemos conocer, porque dice la palabra, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad nos hace ¿cómo? Libres, la verdad de Dios, no la verdad de la gente. No la verdad del hombre, no la verdad de este mundo, no la verdad del anticristo, que se pasa como ángel de luz y a muchos convence y coloca cara de yo no fui y de bueno, pero realmente está en contra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, es el que nos consuela.
a quien el Padre enviará en el nombre de Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis amados, otra de las cosas que nosotros somos duros es en querer que nos enseñen. No, yo ya sé. ¿Qué dice un niño cuando está pequeñito y quiere hacer algo? No, déjeme a mí solo. Yo solo mismo, yo lo hago, yo puedo. Y seguimos creciendo con la misma idea. No queremos que nos enseñen. No queremos doblegarnos. No queremos humillarnos. La palabra de Dios dice: el que se humilla será exaltado, y que el que se exalta será humillado. Por eso es clave que nos humillemos delante del Señor. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Eso es poderoso. Por eso, mis amados, tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame un corazón sensible para recibir tu consejo. Espíritu Santo, dame un corazón sensible para recibir la enseñanza que viene de ti, para creerte a ti, para creer a tu palabra. Dame un corazón sensible para creerte a ti. Hablaba con una persona y me decía: no, es que yo quiero que Dios haga así conmigo. Yo le dije en esos días: Dios no lo puede responder, porque usted ha hecho una religión a su manera, y con la última que me salió es como quiere morir. Dice: uy, yo presiento que me va a dar cáncer y me voy a morir rápido. Esta persona tiene una idea, una mentalidad donde Dios no puede obrar, donde no recibe el consejo de Dios. La enseñanza de Dios es duro, es terco, y hay unas maldiciones de necedad, de terquedad, que vienen de abuelos y de padres. No queremos recibir el consejo de Dios. Queremos buscar a Dios a nuestra manera. Queremos honrar a Dios a nuestra manera. Queremos aprender rápido. No queremos que nos enseñen. Queremos que nos enseñen a la manera que yo quiero. Y así no funciona. El Espíritu Santo no puede obrar en una persona cuando esta persona no quiere aprender. Por eso, mis amados, en esta mañana, en este día, vamos a pedir al Espíritu Santo que obre en nosotros, que renueve nuestra mente, que nos dé un espíritu enseñable, que nos dé un espíritu que reciba consejo. Y qué más que el espíritu, el consejo de aquel que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo ve todo. Diga conmigo: Dios lo ve todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios lo ve todo? Que Él ve el pasado, que Él ve el presente y que Él ve el futuro. Él lo ve todo. Él ve la fe que hay en nosotros. Recuerda cuando Jesús dijo: y viendo la fe que había en ellos, le dijo al paralítico: levántate y anda. Dios ve la fe. Dios lo ve todo. Y aquí hay una revelación que nos va a ayudar, porque a veces creemos que Dios lo sabe todo, ¿cierto? No, Dios ve todo, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo le dijo al que lo vendió, a Judas, le dijo: mira, es que tú me vas a negar. No es que él lo sabía. No, es que él vio en el futuro lo que él iba a hacer. Él ve la vida de nosotros en 5, en 10, en 20 años. Él ve, está viendo los que van a continuar y van a llegar hasta el final con Cristo. Pero también Él ve los que se van a apartar. Él lo ve, Él lo sabe. No es que Dios lo quiera. No es que Dios lo tenga determinado así. No, es que el Dios ve
Él sabe lo que vamos a hacer, Él lo conoce y por eso nos ayuda, nos dirige, nos muestra, nos encamina. Dice la palabra, te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti que fijaré mis ojos. Diga conmigo, Dios me ve.